Tenemos la mesa con una mesa de análisis con Daniel Rivera, director de Macrodata, y el analista político Miguel Sesma, para pues analizar esto, la oposición huérfana, ¿no? Así le llamé, porque bueno, vemos marchas y un sector muy descontento con el actual gobierno, sobre todo el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, pero pues cuando uno dice, bueno, ¿y quién va a canalizar ese descontento? Que sigue siendo, aún así, según las encuestas, pues minoría, ¿no? Porque el presidente anda ahí alrededor del 70%, entre el 65 y 60% de aceptación, y Morena sigue liderando la intención del voto. Pero bueno, por algo, pues bueno, se va creciendo, pero el problema es que ¿quién va a canalizar para el 2024 eso, no? Bienvenidos, gracias Miguel, Daniel, por estar acá. No sé quién quiera iniciar con... A ver, Miguel. Mira, yo creo que la oposición está en un proceso de búsqueda de una identidad política que la haga competitiva. Es un proceso de aprendizaje porque hay que decirlo claramente, Andrés Manuel vino a cambiar el modelo político y de comunicación en el sistema electoral mexicano y en el sistema político en general. Entonces, yo siento que este es un proceso normal en cualquier democracia, y más con las características ya de una democracia, sino aquella democracia liberal, que le apostaba mucho a la razón, a la división de poderes, al Estado de Derecho en su discurso, etcétera. En su discurso. En su discurso, sí. ¿No? Porque lo que pasó con la democracia liberal es que se hizo rehén de los factores reales de poder, y mucho de lo que postulaba, pues en la realidad no se manifestaba. Sí. Como eso pasa en cualquier sistema político o cualquier ideología, que con el transcurso del tiempo va siendo secuestrada por los factores reales de poder, ¿no? Entonces, Andrés factores Manuel, reales de poder. Okay. Y con esto no me voy a referir nada más a las élites económicas, que por lo general los comunicadores de izquierda son donde concentran el debate. Factores reales de poder los entiende muy bien Andrés Manuel López Obrador, que se necesitan para gobernar. Militares. Y son militares, los sindicatos de maestros, de la CFE, etcétera, que si bien es cierto, no son conocidos como élites económicas, tienen un poder económico y social y de control político muy fuerte en los segmentos que manejan. Sí. Entonces lo que estamos viendo es que la oposición está en búsqueda de una identidad, está en búsqueda de poder elaborar un mensaje que sea llegador a la ciudadanía. Y cuando hablo de ciudadanía también hay que ser muy claro, dentro de la ciudadanía hay muchas ciudadanías. Así es. Y ahorita el error que yo creo que tarde se está dando cuenta la oposición, y que seguramente lo va a capitalizar en el siguiente sexenio, es de que debe salir de esa burbuja del sector económico, que valora mucho lo que es una democracia liberal porque le ha ido bien ahí, pero que está muy al margen de lo que le duele a la ciudadanía o al pueblo, ¿no? Sí. Mientras los demócratas se refieren a su objetivo como ciudadanos, los políticos que tienen ascendencia marxista se definen más como pueblo. Uh-huh. Y ahí hay una cuestión epistemológica de dos términos que traen mucho anclaje político, ¿no? Porque en uno es la igualdad de derechos, la racionalidad política, el buscar las mejores decisiones para una gobernanza, y el otro, pues cuando hablamos de pueblo, pues estamos hablando del discurso de la lucha de clases, de proteger a los desposeídos, reivindicar derechos económicos, sociales, etcétera. Igualdad, entonces, sí. la oposición tiene que salir de ese mercadito electoral para poder comunicarse con el mercado grande, que es en el que Andrés Manuel se ha desarrollado durante mucho tiempo, y que hay que decirlo también, es un mercado que apela más a las emociones que a la razón. Totalmente. ¿Por qué? Por las necesidades tan apremiantes que tienen, y es donde políticos como Andrés Manuel, aquí en México y en todo el mundo, han logrado tener una base y una identificación sumamente fuerte. Entonces, mientras la oposición
no cautive, porque no quiero conquistar, no cautive con su discurso a este gran pastel, pues no va a avanzar de la manera como quiera. Ahora, hay que ser muy claros, en la elección del 18 votaron 56 millones de personas, en el 2012 votaron 50, entonces Andrés Manuel supo arrebatarle nichos electorales y segmentos electorales al PRI, sí, PAN, claro, y a los demás partidos, y va a ser muy interesante ver cómo mucho de eso, sobre todo los clasemedieros que le dieron una legitimación intelectual al régimen de Andrés Manuel, se van a devolver pues no sé si están buscando, yo creo que ahí, más que devolverse a sus antiguas filias políticas, sí están muy desesperados porque no encuentran una tercera vía que, a pesar de haber abandonado ya esos partidos tradicionales que no dieron resultados, pues que puedan hacer competitivos, porque también están muy descontentos con Andrés Manuel, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va una oposición que quiere buscar una identidad y un mensaje que pueda llegar a las grandes mayorías, por no decirle masas. Y el problema, Miguel, ha sido, Miguel y Daniel, ha sido también que en la comunicación, pues no han podido ganarle. Bueno, ahí quiero tocar un tema sensible. Porque la mañanera, más allá de que pueda ser un ejercicio informativo, que claro que lo es también, ¿no? Pero es es una estrategia política de comunicación, donde, por ejemplo, los medios de comunicación, si uno ve lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, en tiempos de Lula, luego con esta Dilma Rousseff, vemos que esa oposición se ancló mucho, se apoyó mucho en los medios de comunicación y el Poder Judicial. Y en este caso, pues los medios de comunicación no han podido, con la mañanera, los tiene... Y caen en el error, además, los medios de comunicación, en seguir la agenda del presidente, bueno, mira, ¿no? Hay que decir una cosa, el presidente es un gran psicólogo, conoce las debilidades, sociólogo, las emociones del pueblo de México, y se ha dedicado a fortalecer la narrativa que el pueblo de México quiere. Pero él tiene una ventaja competitiva, no voy a decir más que cualitativa, que es esa competitiva de identificarse, porque en política la forma es fondo. Mientras los políticos de oposición no se embarren los pantalones, no se remanguen las mangas de verdad y vayan a conocer el territorio político profundo del México profundo que Andrés Manuel ya recorrió. Exactamente, por eso la comunicación, por eso puede comunicar así. Tiene ese canal de comunicación tan abierto, porque sabe muy bien qué es lo que le duele a ese segmento. Mientras la oposición no sea un poco más pragmática y entienda que esto no es de razones, sino de emociones, pues va a seguir con el ala intelectual, con el segmento intelectual que es minoría y que no les va a alcanzar para llevarlos y ese es el poder, problema, no tiene a un personaje así que haya recorrido, como lo recorrió 30 años López Obrador, ¿no? Y comunique así, pues ves a una Lilith, por favor, pues no, que lo máximo que puede hacer en su personaje es querer hablar como una norteña muy rara, ¿no? Muy histriónico, ¿no? Muy histriónico, sí, muy forzado. Y luego, pues, ves un colosito, pues, que va a ir a platicar con la gente. Pues, o sea, ¿qué les va a comunicar, no? Si quieren volver a traer a Ricardo. Ese es el problema, ¿no? Pero para eso, Dani, y ya con esto cierro, tú dices, mucho apelar a la razón, pero mucho, digo, a los sentimientos, a las emociones en lugar de los razonamientos, pero mucho de lo que habla el presidente también hay razones. A ver, se ha puesto, y es como quizás, bueno, espero que no sea una moda, pero sí se ha puesto en la palestra la discusión del clasismo, del racismo, que antes no lo queríamos ver. Era políticamente correcto tocarlo. Claro, nomás que ahí está despertando un Miura que ojalá que sea bien analizado, porque ese tipo de complejos pues pueden llevar a una balcanización muy grave. No se manejan de manera responsable, ¿no? Pues, ¿no? Sí, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Miguel. Su análisis me parece muy acertado, muy inteligente desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? Yo agregaría que en ese plan que creo yo tiene el presidente de una cuarta transformación en el largo plazo, ha ido construyendo muy bien esa narrativa y estuvo desde un principio dispuesto a perder a esa minoría intelectual
de centro izquierda o de centro, incluso hasta de centro derecha, que logró jalar a través de personajes como Tatiana Cloutier, como Alfonso Romo, como la gente de izquierda deliberada, diferentes grupos, ¿no? Que lo que hicieron fue simplemente ir y robar a lo mejor esos 6 millones extras o esos millones de votos extra con los que no contaba, porque yo creo que López Obrador sabía que contaba con los pobres, pues, ¿no? Sabía que contaba, que el mensaje había calado, que los tantos años recorriendo todos los municipios del país, él ya había visto ese brinco, ¿no? Él estaba consciente, quizás desde el 2006 pensaba que esos pobres estaban con él, y logró, digamos que traerse a esa izquierda menos radical o más centrada, y estuvo dispuesto desde un principio a perderla, siempre y cuando afianzara al otro mercado. Entonces, por eso la estrategia, digamos, de los apoyos es tan importante y le ha dado tan buenos resultados, ¿no? El tema de los apoyos económicos, el tema del incremento a las vacaciones, el incremento al salario mínimo. X, pero gana X, Y, exactamente, Z, ¿no? Exactamente. Entonces, viéndolo hacia el futuro, viéndose hacia el próximo sexenio, incluso hasta el otro, ¿no? Mientras la derecha o mientras la oposición, vamos a llamarle, no logre quitarle esa parte de los pobres, vamos a decirlo, o de la clase media baja hacia abajo, que es por mucho la gran mayoría de nuestro país, pues se afianza un proyecto de nación hacia el largo plazo, ¿no? Desde arriba, no viéndolo con vista de águila. Desde abajo, desde lo local, la historia es un poco diferente, yo pienso. Los gobiernos locales de Morena no han sabido, no han logrado esa separación o ese discurso de o estás conmigo o estás contra mí que también ha hecho el presidente, y por eso no logran o han ido perdiendo o van a seguir perdiendo desde el punto de vista local, porque tanto la parte, el electorado duro de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación tiene un techo que ya lo alcanzó en el 2018, no va a tener más votos pues de aquí en adelante, pero también la otra parte tiene un techo, ¿no? Y el problema es que el techo de la oposición se les bajó mucho. Ya no lo pueden subir también, han batallado mucho para subirla. ¿Por qué? Porque no tienen dos cosas, no tienen un mensaje claro que les permita subir ese techo, y no tienen un personaje claro que pueda enarbolar ese mensaje. Creo que lo que vimos la semana pasada con el tema de una tercera, que están muy envueltos en lo que el presidente los envuelve. Sí, envuelve, ¿no? Y lo que vemos la semana pasada, yo me quedo con dos cosas de lo que veo la semana pasada. Veo una marcha del INE que logra juntar a un número importante de personas, pero que no va más allá, ¿no? Exacto. El mensaje es protección a las instituciones, ese mensaje es muy claro, pero ¿y luego qué más, pues, no? No hay nada más, se queda en un INE, pues. Falta cerrar la pinza con la figura, pues, ¿no? No hay una figura que aglutine esa fuerza. Es correcto, y lo otro que veo y que me preocupa muchísimo es la campaña esta que saca el PAN, de pintarse la cara y la mascota del PAN de caja, o sea... Sí. De verdad es ridículo, o sea, es de risa. O sea, se ve la desconexión total que hay de este grupo, de esta élite política, de este grupo político, con todo lo demás, con los problemas del país, con la pobreza, con las necesidades de la gente. O sea, están metidos dentro de un despacho con creativos de agencias de publicidad que tampoco han recorrido el país y que no conocen las necesidades, y les dicen, mira, se me ocurre esto, vamos a hacerlo así, y los otros lo compran porque no entienden que ese mensaje jamás va a permear y jamás va a llegar a la gente. Entonces, cuando me mencionabas el tema de una oposición huérfana, me queda muy claro, porque está huérfana de dos cosas: está huérfana de mensaje y está huérfana de personajes que puedan enarbolar o que puedan aglutinar a la gente que está en contra de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿eso qué me dice a mí?
que el plan a largo plazo o que el propósito del presidente a largo plazo se está cumpliendo. Está logrando mantener esa división, está manteniendo el techo de la oposición muy fijo y él está muy consciente que él llegó a su techo y que ahí se va a quedar, pero con eso le alcanza. Así y es. está y tiene perfectamente calculado que con lo que tiene acá le alcanza para poner presidente, para quedarse con senadores, para el Congreso y para empujar esa transformación hacia adelante. Y ganar el Estado de México. Es correcto. Sí, a ver, lo de la marcha del domingo, yo creo, y más vale que lo esté pensando así la oposición, que dentro de un programa o una agenda estratégica electoral a mediano y largo plazo, después del 24, la verdad que la marcha del domingo es un éxito, en razón de que ahí se está jugando la Ciudad de México. Y evidentemente eso debe poner nervioso a Morena, porque esa manifestación pues sí nos dice que en la Ciudad de México ya hay un desgaste de muchos años, de muchas décadas, y que está el ambiente proclive para que haya un cambio de estafeta, ¿no? Entonces ahí yo veo un triunfo de los opositores que, si bien no salieron, y yo creo que hicieron lo correcto, en algún momento van a capitalizar esa fuerza electoral que se hizo presente y que tiene un gran impacto en la Ciudad de México, que creo que ahí es donde va a venir en el mediano y largo plazo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en las áreas urbanas, la derrota eventualmente de Morena en el futuro, ¿no? Quiero devolver un pasito atrás. El grave problema del mensaje de López Obrador es de que es unipersonal y no necesariamente corresponde con su partido y sus colaboradores. La verdad que el ejercicio de ser auténtico, y con esto quiero decir que tiene una identidad y que se le ha tratado de destruir desde lo del suru, lo de la austeridad, la cuestión de la pigmentocracia, todo ese tipo de cosas, que lo que importan que es como consigna de vida política tengas que ser congruente con lo que dices y lo que haces. Yo creo que Andrés Manuel a duras penas está saliendo ileso de esa identidad que él se construyó, pero ahí la lleva. Pero sus colaboradores en los gobiernos estatales no se ve esa misma congruencia en el discurso. ¿Por qué? Porque pues son grupos políticos conformados por diferentes partidos, etcétera, que no necesariamente están de acuerdo con lo que significa el mensaje de Andrés Manuel. El mensaje de Andrés Manuel significa una nueva forma de hacer política, significa identificarte con los problemas sociales, y significa austeridad, significa no andar con el cartel del Ribeye, no andar con la Mont Blanc, no andar con los zapatos de 10,000, o sea, significan muchas cosas que son propias de Andrés Manuel y que no las va a poder transferir a todos sus colaboradores, y que se ve que no lo está haciendo. Entonces yo creo que el gran problema que tiene la 4T electoral no es tanto ahorita con los de enfrente, sino es adentro. La gran decepción que se están dando cuenta en algunas dependencias federales, en algunos estados, donde ese mensaje choca con el actuar de estos políticos, ¿no? Entonces creo que Andrés Manuel y su eficacia va a permanecer mientras él siga en el poder. Ya una vez que él deje ese púlpito, esa plataforma, ahí va a venir más oportunidades para la oposición, y es algo normal en cualquier democracia cuando tenemos un líder con estas características tan dominantes, ¿no? Daniel Rivera. Bueno, yo creo que estamos hablando de lo que se viene en el próximo año. Estamos ya en el límite, estamos se le está yendo el tren, pues, a la oposición, si lo que quiere es ser competitiva electoralmente en junio del próximo año. Entonces, vemos una sociedad que sí está, que sí está dispuesta a salir a las calles, lo está demostrando. No vemos un liderazgo claro por parte de la oposición, no vemos un mensaje claro por parte de la oposición. Vemos lo que decías tú ahorita, a una oposición mediática y vamos a decirlo económica, que baila al ritmo que el presidente les pone,
y es ahora o ya no va a ser, ¿no? O sea, si desde ahorita no se presenta este personaje, si desde ahorita no se hace un plan hacia el futuro, yo creo que están condenados la oposición como tal, porque cada quien puede tener su opinión acerca del gobierno, si es bueno o malo, y tendrá cosas buenas y tendrá cosas malas, pero la oposición política que nos conviene a todos como mexicanos que exista, la están condenando a quedarse en donde está, sí, en el suelo. Entonces, si es ahora o nunca, si no se presenta desde ahorita estas dos cuestiones, un mensaje claro y una persona que los aglutine, estamos hablando de que por lo menos 1 o 2 sexenios más de Morena, sí, ¿no? De cuarta transformación, por decirlo así. Y recordemos que Morena se convierta en el partido hegemónico con el PRI, y el PRIAN esté dentro también de Morena, y recordemos ya están, emigrando hacia allá. Que la historia, que estamos condenados a repetir la historia, ¿no? Y tuvimos a un partido en el poder durante 70 años en este país, que en su momento, que en un inicio logró construir instituciones y logró llevarnos de un poder militar a un poder civil posrevolucionario sin el PRI. Es correcto, nos llevó hizo mucho con muy poco en la construcción del país, pero de ahí al no tener una oposición clara y al no tener esa necesidad de rendir cuentas, nos estamos arriesgando a tener el mismo desenlace, ¿no? Yo creo que yo no soy tan fatalista, no hay que desesperarse. Es un aprendizaje de cómo hacer frente a un nuevo modelo de comunicación política, a un nuevo modelo de acción política, muy parecido a lo que teníamos antes, y que en esta idea de la democracia que se instauró en México íbamos a migrar a los grandes valores democráticos. No, la verdad que el mexicano hace política como es el mexicano. Y el político, los políticos no son marcianos, pues. Así es. Entonces, lo que tenemos que ver es que en este aprendizaje la oposición tenga mucho cuidado en fabricar un candidato artificial de la noche a la mañana, que no va a terminar de conectar el 24, pero yo también quiero decir una cosa, el 24 no es la última batalla. Esto todavía le cuelga mucho, entonces sí, el aprendizaje que va a tener la oposición de aquí al 24 va a ser muy valioso para que los políticos de oposición entiendan que tienen que salir de esa burbuja de la simulación, de la clase media, para irse a identificar con los problemas de los ciudadanos, y no hacerlo como lo hizo Anaya, que fue un ejercicio artificial, porque esto es una cuestión de proyecto de vida política, es una cuestión de convicción, de que cuando hables de los problemas de México, por lo menos hacer entender o parecer que te duelan, o sea, como lo hacía el presidente es un gran histrión, es un gran actor, haciendo, pues. Así es, aunque sabemos que es muy pragmático, y a la hora de llegar y ejercer el poder, pues se tiene que llegar de cosas de las que decía que nunca iba a participar, si algo ha cumplido, que ha cumplido muchas cosas, que lo dijo en campaña, porque no enganchó a nadie, y una de las cuestiones, siempre lo dijo, por el bien de todos, primero los pobres, y así como ha cumplido, está atendiendo, ¿no? Ha descumplido muchas otras, y por eso la clase media, una parte, sobre todo fundamentales como la del ejército. O sea, si tú ves al Andrés Manuel de opositor, cómo se refería al ejército, y lo ves ahorita, pues va a haber un costo político de alguna parte de sus seguidores, eso es obvio. Pero está dispuesto a perderlo. Bueno, no se refería nunca en forma peyorativa, solamente lo que decía que el ejército tenía que estar en los cuarteles. Pero tenemos ahora un país más militarizado que antes, esa es la conclusión. En términos reales, pero volviendo al tema, con más participación, entonces militarizado. Yo creo que la oposición está en un proceso de aprendizaje, va eventualmente a encontrar la cuadratura al círculo. No creo que sea en esta coyuntura del 24, creo que a partir del 24 va a ser por regiones, la renovación del poder público, y pues vamos a ver qué tan rápido aprenden para poder quitarle esas tajadas del pastel que hasta ahorita parecieran que son monopolio de Andrés Manuel nomás desde el punto de vista electoral, y que ha logrado afianzar en base al clientelismo político que lo hacen de manera magistral, ¿no? Sí, a ver, en muchos estados, llegó Morena, no se están cumpliendo, llega Morena porque la marca es Andrés Manuel, y llegan y todos vienen a final de cuentas ganando por lo que es Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ahí te quiero ver después del 24,
cómo van a seguir esos gobiernos estatales que van a, por ejemplo, vemos aquí cuestiones que dices, por ejemplo, si mencionamos ya, ¿no? Mencionando parte del gabinete, pues vemos Noriega, ¿qué tiene que ver con la ideología de siempre del PEJIM? No voy a decir la 4T cumplieron todos, pues, ¿no? Es la acción de gobierno, la 4T, pero del pejismo, pues vamos a llamarlo así, o López Obradorismo, pues no ves, o un Omar del Valle, pues no tiene absolutamente nada que ver con eso, y te vas así, ¿no? Bueno, pero entonces es una ficción, pues a final de cuentas el político crea un discurso para llegar a las emociones que no necesariamente tiene que tener una relación con la realidad, con la actualidad, pues, con la realidad. Entonces, por eso va a haber una desconexión. Por eso Andrés Manuel 24, es un mago político, pero es algo muy unipersonal. Pues es un mago político porque caminó 30 años, muchos dicen 18 años fue nadie mucho más. Le puede regatear sí. el éxodo político que inició desde que dejó el PRI, la legitimidad al conocer el territorio, etcétera. Pero de eso a que es el prohombre de la política, a que es el santo, no, es un político pragmático que hizo todo lo necesario para llegar al poder con muchos defectos, con virtudes como todos los seres humanos, que cuando no esté en el poder, los que van a sufrir van a ser sus seguidores, como ha pasado en toda la historia de la humanidad cuando hay este tipo de líderes. Claro. Eso es algo normal. Bueno, para finalizar, Daniel. No, pues sí, simplemente retomando o resumiendo lo que platicamos. Vamos a ver qué sucede ya me quedó muy claro que creo que para el 24 no va a pasar, no va a haber no va a suceder ese milagro. No hay quien lo canalice. No hay quien lo canalice. 35, porque no puede pasar. Pues sí, pero como te digo, creo que ya estamos en las últimas horas, pues, para que esto pueda suceder. Yo creo que tienen de aquí a junio, ¿no? Tienen unos meses nada más para poder iniciar con esto. Si no, yo creo que ya valió. El Estado de México va a ser el indicador. Y yo creo que a partir del 24 algo se tiene que romper, tienen que tocar fondo, tienen que desaparecer cosas, se tiene que ir esos viejos políticos, porque no puede ser que el PAN esté en manos de un personaje como Marco Cortés y que el PRI esté en manos de un personaje como Alito Moreno. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, partiendo de los liderazgos en los partidos de oposición, me parece que no tienen ninguna esperanza en el próximo año. Tienen que renovar, tiene que venir un cambio, tiene que, no sé si deshacerse esa alianza de ¿cómo se llama? La de Va por México, sí, Va por México. Tiene que deshacerse y volverse a juntar, tiene que haber algún cambio de fondo, porque lo que vemos ahorita no sirve, es un títere, es una gallina sin cabeza la oposición actualmente. Entonces, pues eso en el Palacio Nacional creo que les gusta mucho y le agrada mucho al presidente, y ha sido parte, creo, de su plan llevado a cabo magistralmente, la verdad, desde el punto de vista político. Y te fuiste hasta el 24, pero hay una parada cada hora en junio o julio, en el Estado de México. Y Coahuila. Que lo más probable es que le van a arrancar el Estado de México. Imagínate, donde iban y se refugiaban todos los priistas. Pero lo preocupante también es que es un grupo, el grupo Texcoco, que le llaman, que es la competencia del Atraco Mucho, pues, pero es casi mismas prácticas, pues, ¿no? Es un quítate tú porque ahora vengo yo. Y eso es lo que decías, después del 24, a ver quién chingados lo salva. Miguel, conclusión. Mira, recuerdo mucho la hegemonía de Pacquiao en el boxeo. No tenía competidores. O sea... No, perdón, pero ahí Márquez, No. En el apogeo. Y luego le robaron una. No, en el apogeo, pero sí, un momento que no se le veía por dónde. Y así pasa en todos los ámbitos de la vida cuando tienes un liderazgo tan fuerte. Una cosa es la biología, te vuelves viejo, ¿no? Es el desgaste, te empiezan a estudiar, es un suertazo, o sea, son muchas variables que no puede controlar el que está en el poder. Y tarde o temprano está destinado a que sea desplazado. Entonces eso va a pasar, no tan rápido como quisiera la oposición, no tan rápido, pero eventualmente va a pasar. Más de 70 años. Pero ahí era un sistema, no era una persona. Y luego todos se amamantaron de esa cultura política. Aquí quitas a Andrés Manuel de la ecuación y Morena es un caos. Claro. En el PRI no, el PRI era un sistema. Sí. Era una institución. O sea, bueno, tan un sistema que a se pesar sigue de practicando. A pesar de los la cultura política que instauró el PRI, a pesar de los monos, la maquinaria
estaba vigente. Yo creo que eso no va a pasar aquí y eso es normal porque también tenemos es que Morena nació como un vehículo para llevar a Andrés Manuel al poder y no ha logrado ser un partido en toda su extensión del concepto, ¿no? Y hay que decirlo, eso es, el que hace campaña, porque ha estado de campaña. ¿Quién es el dirigente estatal acá? ¿Lo conoces? De Morena. No conozco. No, bueno. Pero hay que decirlo, el que ha estado en campaña desde el minuto uno de su gobierno ha sido el presidente. Sí. No Morena. Bueno, nos tenemos que ir, a ver, aquí nomás leo unos comentarios rápido. Estela Mar dice: creatividad para los descendientes políticos de AMLO es lo que necesitan, no aprenden. Se me movió porque entró otro comentario aquí. No aprenden de él porque no lo escuchan ni ven ni se entiende. Las mayorías de las consecuencias irán perdiendo. Esas son las consecuencias, irán perdiendo seguidores. Exacto, sabemos un tercer sector que encontramos un lugar político. Exacto, coincidir no con la oposición ni con la hoy programática izquierda. AMLO es otra cosa, es el único en su estilo de hacer política. Lo dice, muy buen programa, muy de acuerdo con los análisis, excelente mesa la de hoy. Bueno, hay más comentarios, los felicitan por el análisis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Daniel, Miguel. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya está lista con nosotros la maestra Marcela Zazueta, que fue e irrumpió y encaró a Lili Telles y le dijo: no eres bienvenida a Sonora. Ahorita nos va a explicar por qué diálogo se dio ahí y por qué le dijo lo que le dijo. Bueno, muchas gracias, Miguel, Daniel. Vamos a una pausa comercial, regresamos en 3 minutos.